Ya hemos trabajado con estructuras en arreglos, con estructuras con punteros y ahora vamos a trabajar con estructuras anidadas. Esto quiere decir estructuras que vienen dentro de otras estructuras anidadas. Entonces empezamos retomando el ejemplo anterior. Voy a volver a escribir e invito a todos los que están llevando las lecciones que también lo hagan porque es la manera en la que se puede practicar. Hasta que la memoria mecánica asimila la sintaxis del lenguaje. Entonces, habíamos dicho que teníamos una estructura país, ¿sí? Entonces, el tipo de país es una estructura, esta tiene un nombre, string, esto tiene también una capital, que es tipo string, tiene un idioma, que es tipo string, y tiene una población, que es tipo string. Entonces, bueno, hasta aquí no hay nada nuevo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con este caso? Por ejemplo, el nombre pues no tiene gran problema, la capital. Pues la capital tiene algunos otros detalles, ¿no? O sea, por ejemplo, una capital tiene pues también una población y tiene un nombre. Entonces, si bien esta capital la hemos estado manejando como un string nada más, podríamos capturar otros valores adicionales dentro de esta estructura. Entonces, una forma de hacer esto es decir que esto es también un struct y luego darle los campos como por ejemplo nombre, tipo string y em, población tipo uint64 y acá también se me había pasado. Entonces aquí tengo ya una estructura país que me permite capturar todos esos valores como, como un árbol, una jerarquía de campos. Entonces puedo decir yo, por ejemplo, que Uruguay es un país. Que voy a poner país. Y este país tiene un nombre que es Uruguay. Y tiene una capital que es una estructura con nombre Montevideo, si no estoy mal. Montevideo. Y una población de 1.3 millones, creo, 1.3 a la E a la 6. Y por acá tengo un idioma que es español y una población que es 3.5 a la 6, 3.5 millones. Entonces, ya tengo esto aquí. Esto tiene missing typing. Ok, perfecto. Esto es tipo país. Punto. Capital. No. Creo que es así. Que la estructura para este es... capital es una nueva estructura, perdón. Es así. Sí, entonces, tengo una capital que es una estructura y le tengo que pasar otra vez los valores, que en este caso es nombre y población. Y luego aquí le paso ya el índice, nombre y población. Entonces, está un poco complicada la sintaxis, ¿no? Pero funciona. De hecho, por eso batallé un poco, porque no recordaba que para crear una estructura anónima, si queramos decirlo así, como esta, que no tiene un nombre, solo está definido como una estructura, tengo que volverla a definir acá a la hora que la utilizo. Entonces aquí voy a imprimir printf por ciento más v de la estructura que es Uruguay. Y esto le voy a poner un salto de línea porque siempre se me olvida. Voy a ejecutar. Y ahora ya tengo ya toda mi estructura. Pero como vemos es un poco tedioso, ¿no? Porque si yo quiero capturar pues varias estructuras del país, me estoy forzando básicamente a definir la estructura anónima en cada una de en cada uno de los casos. Entonces, para prevenir esto, existe la posibilidad de crear estructuras dentro de estructuras.
Que si bien, pues esta es una estructura dentro de una estructura, no tiene un nombre como tal. Entonces yo voy a crear otra estructura aquí que se va a llamar ciudad. Ciudad va a ser otra estructura. Y esta estructura va a tener los campos estos. Entonces yo voy a poner aquí nombre, tipo string, y población, tipo uint64. Porque dijimos que no puede ser negativa. Entonces ya me evito hacer esto. Y aquí borro esto que está aquí. Y ya le digo que esto nada más es una ciudad. Y vamos a ver que incluso se ordena mejor, ¿no? Porque se tabula todo al mismo nivel. Entonces yo estoy indicándole aquí que un tipo, un custom type o un tipo personalizado que creo yo que es ciudad, que es una estructura, es el tipo para capital. Y ya acá abajo ya no necesito definir todo esto. Basta con que yo le diga que esto es una ciudad. O sea, le estoy diciendo que es una ciudad y ya le paso los valores directamente. Entonces, esto me facilita mucho más trabajar con estructuras anidadas que solo definiéndolas todas dentro de la misma estructura. Entonces, aquí tengo ya el ejemplo. Está funcionando perfecto, no hay ningún problema con esto. Creo que es sencillo de entender. Vamos a hacerlo con la sintaxis completa cuando creamos una estructura y luego le vamos dando los valores uno por uno. Entonces aquí creé ya una estructura país en blanco. Voy a decir que Uruguay.nombre es igual a Uruguay, que Uruguay.capital es igual. Ahora sí voy a crear una nueva estructura. En este caso sería ciudad. ¿Sí? Y voy a escribir sobre la estructura .capital.nombre es igual a Montevideo. Y luego Uruguay.capital.población. Creo que esto es 1.3 millones. 1.e a la 6. Perdón si no es correcto. Y luego vamos a decirle que el idioma es español. Y luego vamos a decirle que la población es igual a 3.5 e a la 6, que son 3.5 millones. Entonces ya podemos imprimir. Y esto funciona de la misma manera. Ahora, nosotros vimos que podemos definir funciones para nuestras estructuras. Por ejemplo, si yo quisiera imprimir los datos de la ciudad y luego que país imprimiera los datos de la capital, por ejemplo, lo que tengo que hacer es decir, voy a crear un método para quién, para ciudad. Perdón, aquí es ciudad para ciudad. Y el método se va a llamar imprimir. No va a retornar nada. Y lo que voy a hacer es utilizar printf para imprimir el nombre de la ciudad, que en este caso diríamos capital %v, que es el nombre, y luego entre paréntesis la población. Entonces imprimimos ciudad.nombre, ciudad.población. Y lo que estaríamos haciendo es imprimir en una línea la capital, 2 puntos, espacio, el nombre de la capital, y luego entre paréntesis la población y un salto de línea. Entonces ya tengo mi función imprimir para la estructura ciudad. Ahora voy a crear mi función imprimir, pero para mi estructura país. Entonces aquí le digo que imprima. Y voy a ir imprimiendo cada uno de los valores. Entonces imprimo en la primera línea el nombre del país. Bueno, vamos a imprimir el nombre y la población. Printf. El país va a ser nombre %v y entre paréntesis la población. Y luego un salto de línea. Entonces vamos a imprimir el nombre. Como estoy trabajando con país, digo país.nombre. Y quiero imprimir la población, país.población. Y luego enseguida quiero que se imprima la capital con su información. Entonces lo que haría es decir país.capital, que es el objeto la estructura con la que estoy trabajando, punto imprimir. Y lo que va a suceder es que después de imprimir el nombre,
del país y la población, voy a invocar el método para la capital, para la estructura de capital, imprimir, que pertenece a su vez a país. Entonces me va a imprimir esta línea para, para Montevideo. Si ya imprimo esta línea, lo siguiente que tengo que hacer nada más es imprimir el idioma. Se ya va solito. Idioma, dos puntos. País, punto, idioma. Y ya tengo mi ejecución. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, para imprimir el país, imprimimos el nombre y la población, seguido entre paréntesis, para después invocar de país punto capital, que en este caso es Montevideo, el método imprimir, que en este caso lo que hace es imprimir capital, el nombre de la capital y entre paréntesis la población. Y acto seguido voy a imprimir el idioma. El idioma ya lo imprimimos con println para que salte una línea automáticamente. Imprimimos el idioma. Vamos a guardar. Go run main.go. Oh, perdón. Faltó una cosa importante que es invocar el método. Entonces a Uruguay vamos a imprimir los detalles. ¿Sí? Ejecuto. Y lo que estoy haciendo aquí es imprimir el nombre que es Uruguay con la población. La capital que es Montevideo con su población. Y luego el idioma que es español. Entonces aquí ya empezamos a trabajar con programación orientada a objetos. Hemos definido una instancia, en este caso de país. Le llamo instancia porque así se llaman en programación orientada a objetos en clases. En realidad, bueno, eso es una estructura. Una instancia de una estructura. Después asignado el valor a las propiedades. Y como una de esas propiedades es un subtipo, que en este caso es ciudad, pues también le damos valor a las propiedades del subtipo, que en este caso también son nombre y población. Finalmente, capturamos idioma, capturamos población para Uruguay e imprimimos. Y este método de imprimir invoca a su vez, bueno, imprime los detalles del país y a su vez invoca el método imprimir no de país, sino de la ciudad, que en este caso es Montevideo. Entonces, estas son las estructuras anidadas. Vamos a estar trabajando con estructuras anidadas a través de las diferentes lecciones. Por ahora es todo. Nos vemos en la siguiente lección.